Hola, mi amigo querido, qué alegría poder estudiar una vez más una lección de la escuela sabática. Esta vez vamos a estudiar la lección número 11 para el 15 de marzo del año 2005. El título de la lección es ¿Qué más pude hacer? Y el propósito de la lección es mostrar que Dios hizo todo lo que podía haber hecho para salvar al ser humano. Pero Dios respeta la libertad individual de cada uno. No puede obligarnos a ser salvos. Él nos llama, Él pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario, pero espera que nosotros tomemos una decisión completamente voluntaria. Entonces, con esto en mente, vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de Cristo, el verdadero vencedor. ¿Por qué este subtítulo, Cristo, el verdadero vencedor? Porque el diablo aparentemente ha vencido en este mundo. Ha sembrado dolor, desgracia, tragedia, traición, violencia, injusticia, hambre, enfermedad, muerte. Y aun cuando tú te entregas al Señor Jesucristo y cuando vives con Él una vida de comunión permanente, eres tocado muchas veces por las desgracias, por las tragedias de esta vida. Entonces, aparentemente parece que el diablo hubiera vencido, pero eso no es verdad. El asunto es que el instrumento que el diablo usa es la mentira. Él es engañador, es el seductor, es el mentiroso por naturaleza. Y entonces desfigura el carácter de Dios. Él siembra el dolor, el pánico, la miseria, la tragedia en esta vida y te hace creer de alguna manera que estás sufriendo porque Dios es malo, porque Dios te está castigando, porque tú has hecho algo indebido y ahora estás recibiendo el castigo divino. Eso es lo que Él quiere. Y muchas veces, pues, los seres humanos le creemos. Pero la verdad es que Dios es amor. Y cuando decimos que Dios también es justicia, ya lo hemos explicado muchas veces, vamos a continuar hablando de este tema en las próximas lecciones. Cuando decimos que muchas veces Dios es justicia también, no es que el amor de Dios está contra su justicia, sino que el amor de Dios es su justicia. La justicia de Dios, y si queremos llamarle como algunos escritores bíblicos le llaman, la ira de Dios, es la reacción de un Dios de amor hacia el pecado que te hace sufrir. Pero vamos a leer un texto bíblico para entender mejor esto. Juan capítulo 18, versículo 37. Este es un diálogo entre Cristo y Pilato, ya cerca de la crucifixión de Jesús. Mira lo que dice el texto. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. La esencia de este texto es para qué Jesús vino a este mundo. Para testificar de la verdad, para probar que la verdad es verdad. Para esto he venido al mundo. Y más adelante vamos a ver que el propio Señor Jesús dice que vino al mundo para destruir las obras del diablo. Vuelvo a repetir, el diablo es el padre de la mentira. Y a través de la mentira quiere desfigurar el carácter de Dios. Quiere hacerte creer que Dios es el culpable de todo lo malo que existe en este mundo. El diablo te trae dolor, te trae sufrimiento, como a Job, y después quiere que maldigas a Dios. Job venció en esta prueba. Tú y yo todos los días estamos en este drama de los siglos, en la lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Tal vez en este momento estás sufriendo un dolor terrible en tu vida. Vamos a imaginar un cuadro triste, pero real, que sucede muchas veces. Acabas de perder a un hijo de 4, 5, 10 años de edad. ¿Qué culpa tenía ese niño para morir?
No murió porque tuviese culpa. Pero el diablo viene y te hace creer, Dios es injusto. Porque si Dios fuese amor, hubiera curado a tu hijo. Como Dios permite que un niño de 8 años muera. Dios es malo. Entonces, ¿por qué tú quieres seguir a Dios? ¿Por qué quieres servir a Dios? No, olvídate de Dios. Él no se preocupa por ti porque tú tienes que estar leyendo la Biblia, yendo a la iglesia, queriendo adorar a Dios. ¿A qué tipo de Dios? ¿A ese Dios malo, injusto, que no fue capaz de sanar a tu hijo? Ahora, mira la astucia del diablo. Es él el que hizo todo. Es él el que trajo el dolor, la enfermedad. Ahora te quiere hacer creer que todo eso viene de Dios. Peor todavía, que viene de Dios porque tú te has portado mal. Tal vez tu hijo no, pero tú te has portado mal. Y hay mucha gente que anda cargado de un complejo de culpa innecesario. Pero Jesús dijo, he venido a este mundo para desenmascarar al diablo, para dar testimonio de la verdad, porque la mejor manera de derrotar a la mentira es con la exposición de la verdad. Vamos a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo, Él, Jesucristo, es el justo y es el que justifica. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Por qué solo Jesús es capaz de justificar al ser humano? ¿Por qué solo Jesús es capaz de justificar al ser humano? Porque, querido, mira, hay que entender este asunto antes de leer el texto. Jesús es Dios, uno con el Padre, con el Espíritu Santo. El hombre estaba perdido y condenado a muerte por causa de su pecado. Llámese Adán y Eva, llámese Alejandro Bullón, llámese lo que sea. El ser humano estaba condenado a muerte por causa de su pecado. Pero entonces, ¿qué hace Jesús? Él viene a este mundo, se hace un ser humano y vive como ser humano. Nosotros todos merecíamos morir, porque la paga del pecado es la muerte. Todos habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Un ángel no podría morir en favor del hombre, porque un ángel es un ser creado, no tiene vida en sí propio, tiene una vida dependiente de Dios. Otro ser humano tampoco podría morir por el pecador, porque otro ser humano, por más bueno que pretenda ser, es un ser humano pecador y merece también la muerte. Entonces solo podía salvar al ser humano un ser divino que fuese capaz de derrotar al pecado. Por eso Jesús vino a esta tierra como ser humano, y como ser humano fue tentado en todo, pero no pecó, y venció al pecado. Solo que Jesús tiene vida en sí propio. ¿Por qué? Porque es Dios. Pero ahora como ser humano conquistó la vida por causa de su obediencia. Entonces Él toma esa vida y le dice a su Padre, esta vida que yo conquisté porque me hice ser humano y fui a la tierra y viví y fui tentado en todo y no caí, esta vida que yo conquisté se la voy a entregar de gracia al ser humano. Y la muerte que el ser humano merece la voy a morir yo. Fue por eso que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, porque Él no tenía necesidad de morir. La paga del pecado es la muerte, pero Jesús había venido como ser humano, había sido tentado en todo, pero nunca pecó. Entonces, con esto en mente, ahora vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice así, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nosotros todos, los hijos de Dios, Él, Jesucristo, también participó de lo mismo, de sangre y carne, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces Jesús es justo, y como es justo, puede justificar. Y aunque has caído en el pecado, y aunque has cometido errores, hay perdón para ti, porque la paga de tu pecado ya fue pagada en la cruz del Calvario. El Señor Jesús ofreció su vida por ti. Y en la cruz del Calvario,
Jesús colocó la estocada final en el corazón del diablo. Toda su mentira de que Dios es injusto, de que Dios no se importa contigo, de que Dios te hace sufrir, se acabó. Porque la verdad en Cristo murió en la cruz del Calvario. Y el universo entero, incluyendo nosotros, entendemos que si murió en la cruz por nosotros es porque nos amaba con un amor infinito. Dios te ama, querido. Cuando digo Dios te ama, no pienses tú inmediatamente en tu buen comportamiento o en tus errores o en tus pecados. Tú olvídate de ti, porque el amor de Dios por ti no depende de lo que tú hagas o lo que tú no hagas. Simplemente Él te ama. Pero vuelvo a repetir, ese amor maravilloso, incondicional de Dios, no te sirve de nada si tú no lo aceptas. ¿Por qué? Porque Dios respeta la libertad, no te puede obligar a ser salvo. Tú tienes que querer ser salvo. Con esto en mente vamos a la tercera parte de este estudio. El subtítulo es El Cántico de mi Amado. Y aquí veremos pues que Dios hizo todo lo que pudo haber hecho, primero para pagar el precio de nuestro pecado y después para que nosotros pudiésemos vivir en los caminos de justicia. Dios hizo todo. El profeta Isaías, en una poesía muy bonita, describe lo que Dios siente por su pueblo. Mira lo que dice figurativamente. Él usa aquí una ilustración muy bonita del dueño que planta una vid y espera recoger uvas, pero infelizmente la vid produce uvas silvestres, extrañas, amargas. Mira lo que dice el texto, Isaías capítulo 5, versículos 1 al 4. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado, plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Este es un canto triste, queridos, porque la viña somos nosotros. Era el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, somos nosotros hoy en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios. Dios, en la persona del Señor Jesucristo, murió en la cruz del Calvario, pagó nuestros pecados. A través del Espíritu Santo nos guía, habla a nuestro oído, nos muestra el camino. Nos dejó su palabra, nos dejó sus enseñanzas, sus instrucciones. El manual de la vida victoriosa. Todos los días está consolándonos, protegiéndonos, defendiéndonos, guardándonos. Aun cuando por vivir en este mundo de tristeza y de dolor somos tocados por el diablo, ahí viene el Espíritu de Dios consolándonos, ayudándonos a no quedar caídos, a levantarnos, a acreditar, a mirar en el futuro, al futuro sin miedo. Dios hizo todo y sin embargo nosotros, que deberíamos producir uvas bonitas, deliciosas, por tanto cuidado que Dios nos da, producimos uvas silvestres, uvas amargas, uvas que no valen nada. ¿Qué más podría haber hecho el Señor Jesucristo por nosotros? Yo siempre digo cuando miro a la cruz del Calvario que desde la cruz Jesús estaba muriendo. Jesús no fue un loco suicida que quería morir, querido. Jesús cuando vino a esta tierra tomó la forma humana, era un ser humano con instinto de conservación. Y el ser humano que tiene instinto de conservación no quiere morir. Así que Jesús no fue un loco suicida que fue a la cruz para morir, no. Tanto así que la noche anterior a su crucifixión, él en oración, sudando sangre de dolor y de sufrimiento, le dijo a su padre: Padre, pasa de mí esta prueba, pasa de mí este cálice, pero que se haga tu voluntad.
La única manera de salvarnos era que Jesús muriera en la cruz del Calvario, porque de otra manera estábamos perdidos. Y en la cruz del Calvario, cuando Él estaba muriendo, yo creo que Él te miró y te dijo, hijo, yo no quiero morir, pero estoy muriendo para que tú te salves. Pero tú te estás perdiendo. Entonces dime, ¿qué más podría hacer para salvarte? ¿Qué más? Esa es la pregunta que toca mi corazón y que debe tocar el corazón de cada ser humano. ¿Qué más Dios podría haber hecho para salvarnos? En la cuarta parte encontramos la parábola de Cristo acerca de la viña. Y aquí veremos que Jesús completa el cuadro que Isaías pintó y que yo acabo de leer. Mira lo que Jesús en el Nuevo Testamento habla acerca de la viña, acerca de su pueblo. Mateos capítulo 21, versículo 33 dice: Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Esos labradores éramos nosotros. El Señor Jesús nos confió la vida. Ahora, esta parábola, si la seguimos leyendo, y te aconsejo que leas, porque ya te he dicho muchas veces, esos comentarios de la lección son comentarios, no es una sustitución a tu estudio personal de la Biblia. Entonces lee toda la parábola. Y verás que un tiempo después, el padre de familia envió unos siervos para recoger el dinero del alquiler. Pero los labradores golpearon, maltrataron a los siervos y los mataron. Un tiempo después, el padre de familia envió otro grupo de siervos y los labradores les dieron el mismo trato. Un tiempo después, el padre de familia dijo: voy a mandar a mi hijo, tal vez respeten a mi hijo. Y envió a su hijo. ¿Y qué hicieron los labradores? Lo mataron. ¿Quiénes eran los labradores? Nosotros. ¿Quién es el hijo mayor? ¿Quiénes son los siervos enviados varias veces? Los profetas. ¿Quién es el hijo que vino? El Señor Jesucristo. ¿Acaso no apedreamos a los profetas en el pasado? ¿Acaso no clavamos al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Yo siempre cuento la historia de mi madre. Yo era pequeño, mi madre tenía un libro llamado Primeros Pasos, y ahí estaba el cuadro de la crucifixión de Cristo. Yo le preguntaba a Jesús, Señor, a mi madre, mamá, ¿quiénes son estos? Y ella me decía, estos que están abajo de la cruz, sí, esos son los malditos soldados que mataron a Cristo. Y yo siempre crecí pensando que habían sido los soldados que mataron a Cristo. No, querido, cuando crecí y necesité perdón, entendí que no fueron los soldados que mataron a Cristo, fui yo. Fueron mis pecados que clavaron a Jesús en la cruz. Cada vez que yo peco y cometo y pido perdón, estoy colocando un martillazo en los clavos que perforan las manos de Cristo. Nosotros clavamos, nosotros somos los labradores malvados. Por eso la pregunta es, hijo, ¿qué más podría haber hecho para salvarte? Hice todo, pero te estás perdiendo. Y ahora llegamos a la última parte de este estudio bajo el título de la vindicación del nombre de Dios. ¿Qué es vindicar? Es justificar. Es hacer justicia con alguien que fue acusado falsamente. Y el Señor Jesucristo fue acusado falsamente. Dios fue acusado falsamente por el diablo. Allá en el cielo se levantó diciendo que Dios era injusto, que había dado una ley que no se podía cumplir y que si alguien transgredía esos principios, Dios lo iba a matar. Mira la astucia del enemigo. Engañó una tercera parte de los ángeles. Y hoy continúa desfigurando el carácter de Dios delante de la humanidad, diciendo que todo el dolor, todo el sufrimiento viene de Dios porque está castigando a la humanidad por su pecado. Pero, querido, en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo murió. ¿Tú crees que lo que pasó en la cruz es sabido solo por nosotros que leemos la Biblia? En la cruz del Calvario todos los seres no caídos del universo
contemplaron, los ángeles contemplaron, el mismo enemigo de Dios y los ángeles que él engañó contemplaron lo que sucedió en la cruz del Calvario. Y las mentiras del diablo quedaron universalmente expuestos. Ahora mira lo que dice Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. ¿Quiénes cantan? Los redimidos. Diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Querido, los redimidos finalmente cuando lleguen al cielo cantarán de júbilo. Señor, eres justo. El diablo te acusó de ser injusto, pero nosotros hemos visto todo lo que has hecho en nuestra vida, lo que has hecho por la humanidad, por la creación. Justo eres en todos tus caminos, tú eres santo, eres digno de ser alabado por toda la eternidad. Listo. El carácter de Jesús habrá sido vindicado por el cántico de los redimidos y por el testimonio de todas las criaturas no caídas que observaron la traición, la mentira, la injusticia del diablo, las acusaciones del diablo, y ahora contemplaron el amor inmensurable del Padre. Oh, querido, Dios te ama. Si estás sufriendo, no es porque Dios dejó de amarte, ni es necesariamente porque hayas cometido algún pecado. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, el Señor vio a un ciego y los discípulos también vieron al ciego y le preguntaron a Jesús: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque tradicionalmente el ser humano piensa así. Si estoy sufriendo, si estoy ciego, si estoy enfermo, es porque he pecado. Si no he pecado yo, alguien en mi entorno ha pecado. Y no, querido. A veces sufrimos, muchas veces sí sufrimos porque traemos algún pecado escondido, pero muchas veces sufrimos porque vivimos en un mundo de sufrimiento, en un mundo de dolor. Y como vimos en una lección anterior, Dios respeta la libertad. Dios respeta el curso de la vida, el curso de la historia. No puede meter la mano y transformar todo, porque ahí confirmaría las acusaciones del diablo. Estás viendo, Dios es injusto, solo hace lo que le conviene. Cuando no quiere algo, Él manipula las cosas. Así es el diablo. Pero llegará un tiempo en que todo eso pasará. Entonces Dios te ama, querido. No te desesperes. Y si has pecado, pues arrodíllate, confiésale a Dios, pídele perdón, levanta la cabeza, porque todos tus pecados ya fueron perdonados en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga. Un grande abrazo. Mi svegliai con freddo in da faccia, mentre Caddina faccia festa in da strada. Mi si scarpi, uno sì e uno no, e si fuori con tutto cor in moto. A porta scrusciavo, cielo era chiatto, i femmini già parlano un tovatto. Un vicino mi dissi: oh, cammini presto, ci rispondi no, cerco lo resto. Presto in un giorno che non voli pensare, ma voli campari, ridiri, scappari. E fuori a casa tutto era come prima, ma in l'aria c'era una gioia più fina. Un paese si muove come una canzone, ogni voce, ogni passo, ogni parola. Sogno figlio di sta terra sincera, e quando esci fuori mi sento intera. Fuori casa tutto canta, voci risate o profumo d'arancia. Non c'è regola, non c'è strada, si sente libero quando vai in ta chiazza. Fuori casa scatta vita, giorno ridi e mente, si sfila con una festa fatta pinnenti, ma resta in ta memoria sempre presenti. O picciriddu giocava con una rota, una signora